Hoy quiero hablarte del VIH y del SIDA desde una mirada muy cuidadosa, porque este tema no se puede tratar con ligereza, ni desde el miedo, ni desde la culpa, ni desde la negación médica. Y quiero aclarar algo desde el principio. El VIH no aparece mágicamente por una emoción. Para que una persona contraiga VIH, tiene que existir una exposición real al virus, principalmente a través de ciertos fluidos corporales, como sangre, semen, fluidos vaginales o rectales, o leche materna. Eso es la parte médica, y no se puede negar. Pero desde la biodescodificación, podemos hacer otra pregunta, una pregunta más profunda. ¿Qué conflicto emocional, qué herida íntima o qué programa inconsciente pudo llevar a una persona a no protegerse, a no poner límites, a no defender su cuerpo, a exponerse, a entregarse sin cuidado, o a vivir una sexualidad desde el abandono, la culpa, la necesidad de amor o la autodesvalorización? Ahí es donde este tema se vuelve muy importante, porque no vamos a decir la emoción causa el VIH. Vamos a mirar qué historia emocional pudo dejar a la persona sin defensa en su intimidad. Médicamente, el VIH es un virus que afecta al sistema inmunitario, especialmente a las células CD4. Si no se trata, puede avanzar con el tiempo y llegar a SIDA, que es una etapa más avanzada de inmunodeficiencia. El VIH toca el sistema inmunitario, y el sistema inmunitario habla de defensa, identidad, frontera, protección y reconocimiento entre lo propio y lo extraño. Flesch trabaja el sistema inmunitario como un territorio que distingue lo propio de lo extraño. Es decir, qué me pertenece y qué no me pertenece. Y ahí aparece una frase muy fuerte. Tengo miedo de todo aquello que es extraño, porque no sé quién soy. Esto es muy importante para mirar el VIH desde la biodescodificación. El conflicto no se buscaría solo después del diagnóstico, sino antes, donde la persona perdió su frontera, donde no supo defenderse, donde dejó entrar algo extraño en su intimidad, en su cuerpo, en su vida o en su historia, sin sentirse con derecho a decir no. La frase profunda sería, algo extraño entra en mí y yo no me defiendo. Esa es una de las claves más potentes. Flesch también da otra frase muy importante para la inmunodeficiencia. No me autorizo a defenderme. Y esto nos lleva directamente al conflicto previo. Muchas personas no se exponen al peligro porque quieren enfermar. Se exponen porque en el fondo no se sienten con derecho a protegerse. No se sienten con derecho a pedir preservativo. No se sienten con derecho a decir no. No se sienten con derecho a poner condiciones. No se sienten con derecho a cuidar su cuerpo. No se sienten con derecho a incomodar al otro. Entonces, el conflicto profundo puede ser: prefiero arriesgarme antes que ser rechazado. Porque detrás de una exposición de riesgo, puede haber una necesidad enorme de amor, pertenencia, aceptación o contacto. Una de las líneas más importantes para entender el VIH desde esta mirada es la herida del amor y del contacto íntimo. La persona puede haber vivido una necesidad afectiva muy grande, una sensación de abandono, vacío, soledad o hambre de contacto. Y desde ese lugar puede entrar en una relación o en una experiencia sexual donde no se protege, no pregunta, no exige cuidado, no se defiende. No porque no sepa racionalmente el riesgo, sino porque emocionalmente hay algo más fuerte. Si pongo límites, me dejan. Si pido protección, me rechazan. Si digo no, pierdo el amor. Si me cuido, incomodo. Entonces, la exposición no nace solo de una conducta. Puede nacer de una herida profunda de abandono. Como si el cuerpo dijera, necesito tanto contacto que dejo de protegerme. El VIH toca un territorio muy íntimo: la sangre, la sexualidad, el deseo, el cuerpo, la confianza y los límites. Por eso, en la historia previa, puede haber vivencias donde la frontera sexual fue atravesada. Abuso, manipulación, presión, sometimiento, dependencia emocional, miedo a la pareja, necesidad de agradar, o relaciones donde la persona no pudo decir claramente hasta aquí. Aquí la frase conflictiva no sería solo tuve una relación de riesgo, sería algo más profundo.
No tuve poder sobre mi frontera íntima. Esto puede aparecer en una relación donde la persona accede a algo que no quiere, o donde calla por miedo, o donde se entrega sin sentirse realmente cuidada, o donde vive la sexualidad como una mezcla de deseo, culpa y peligro. Y esa mezcla puede ser muy destructiva. Deseo por un lado, miedo por otro, necesidad de amor por un lado, falta de protección por otro. Otra línea importante es la culpa sexual. Hay personas que cargan una idea muy profunda de que su sexualidad es sucia, peligrosa, prohibida o castigable. Esto puede venir de religión, familia, trauma, vergüenza, secreto, abuso, discriminación o rechazo. Y cuando una persona vive su deseo desde culpa, puede entrar inconscientemente en dinámicas de castigo o autodescuido. La frase profunda sería: si deseo, merezco pagar. Esto no significa que la persona quiera enfermarse conscientemente. Significa que puede haber un programa de culpa tan profundo que la lleva a no cuidarse, a exponerse o a vivir su cuerpo como si no mereciera protección. Aquí el trabajo terapéutico sería separar sexualidad de castigo, deseo de culpa, placer de condena. En la mirada de Flesch, el sistema inmunitario habla mucho de lo propio y lo extraño. Por eso, antes incluso del diagnóstico, podemos buscar historias donde la persona sintió que algo extraño entró en su vida y no pudo defenderse. Puede ser una persona invasiva, una relación peligrosa, una sexualidad vivida sin límite, una experiencia de sometimiento, una historia donde el cuerpo fue usado, un vínculo donde la persona perdió su identidad. La frase central sería: no sé quién soy frente a lo que entró en mí. Y cuando la frontera interna está debilitada, la persona puede vivir con una sensación de confusión. No sé qué quiero, no sé qué permito, no sé dónde termino yo y dónde empieza el otro. Ahí el trabajo no es solo sanar el miedo al virus, es reconstruir identidad y frontera. Una de las claves más humanas en este tema es el miedo al rechazo. Muchas veces una persona no se protege porque teme perder al otro, teme ser abandonada, teme que el otro se enoje, teme ser vista como desconfiada, teme arruinar el momento. Entonces, el conflicto profundo puede ser: para que me quieran, tengo que ceder mi límite. Y esto es devastador, porque el cuerpo queda sin defensa no por ignorancia, sino por hambre de amor. Aquí la biodescodificación debe ser muy amorosa, pero también muy clara. El amor que exige que abandones tu protección no es amor seguro. El cuerpo necesita aprender que poner límites no destruye el amor, al contrario, lo vuelve sano. Flesch también plantea la idea de peligro dentro de la familia o dentro del propio espacio íntimo, y una dificultad para defenderse. Esto es muy útil, porque en muchos casos el peligro no se vive como algo lejano, sino como algo cercano. El peligro está en la pareja, está en la cama, está en la familia, está en el secreto, está en el deseo. Y cuando el peligro está mezclado con amor, deseo o pertenencia, defenderse se vuelve mucho más difícil. La persona puede pensar: si me defiendo, pierdo el vínculo. Y entonces elige inconscientemente el vínculo antes que su protección. Y esta es una de las frases más importantes: me expongo para no ser abandonado. Resumiendo, diría que el VIH, desde la biodescodificación responsable, no se explica como una emoción que causa un virus. Se mira como una historia donde la persona pudo quedar expuesta porque no se sintió con derecho a proteger su frontera íntima. El conflicto profundo puede girar alrededor de límites rotos, necesidad extrema de amor, miedo al rechazo, culpa sexual, abandono, sometimiento, autodescuido o dificultad para defenderse. Las frases centrales serían: algo extraño entra en mí y yo no me defiendo. No me autorizo a protegerme. Prefiero arriesgarme antes que ser abandonado. Para que me quieran, cedo mi límite. No sé quién soy frente a lo que entró en mí. Y ahí, el trabajo terapéutico no es culpar, es devolver defensa, dignidad y frontera. En lo personal, siento que el VIH toca una herida muy profunda, la herida de no sentirse digno de protección. No solo digno de amor, sino digno de cuidado.
Porque una cosa es querer contacto, querer sexo, querer pareja, querer placer o querer pertenecer. Pero otra cosa es abandonar el propio cuerpo para no perder al otro. Para mí, el trabajo profundo sería ayudar a la persona a recuperar una frase interna muy simple. Mi cuerpo también merece ser protegido. Y desde ahí, mirar dónde aprendió lo contrario. Dónde aprendió que amar era ceder. Dónde aprendió que decir no era perder. Dónde aprendió que poner condiciones era ser rechazado. Dónde aprendió que su deseo tenía que vivirse en secreto o con culpa. Porque sanar el conflicto no es negar el VIH, es dejar de abandonarse. Entonces, si alguien vive una exposición al VIH, además del tratamiento médico y los cuidados necesarios, quizás también valga la pena mirar la historia emocional que había detrás. ¿Dónde no me protegí por miedo a perder amor? ¿Dónde cedí mi límite íntimo? ¿Dónde sentí que no tenía derecho a decir no? ¿Qué culpa o vergüenza cargaba sobre mi sexualidad? ¿Qué parte de mí no se sintió digna de cuidado? Porque desde esta mirada, el VIH no debe convertirse en una condena ni en una culpa. Puede ser una puerta dolorosa para mirar una herida muy profunda. La herida de haber dejado entrar algo sin sentirse con derecho a defenderse. Y tal vez el mensaje más importante del cuerpo sería: no vuelvas a abandonarte para que alguien se quede. Tu intimidad merece respeto. Tu deseo no necesita culpa. Tu cuerpo merece protección. Si tienes dudas o consultas, escríbelas en los comentarios.